It's been an amazing past 2 years as this church. Ha sido unos maravillosos 2 años en esta iglesia. When Perla first showed me this video this morning, Cuando Perla me enseñó este video en la mañana, I started to cry a little, empecé a llorar un poquito, just a little. solo un poquito. I'm a strong man. Soy un hombre fuerte, I don't cry, no lloro. just cry a little. But God has done so much through this church in the last 2 years Pero Dios ha hecho tanto a través de esta iglesia en estos 2 años, because we are a small church, porque somos una iglesia pequeña, but a church full of faith, pero una iglesia llena de fe and we love the Lord. y amamos a Dios. We live by our standards that we are welcoming people, Vivimos por nuestro estándar de que somos un pueblo acogedor, that is dedicated to multiplying and sending out the body of que Christ. somos dedicados a multiplicar y a enviar el cuerpo de Cristo. Hay unas sillas más en la training center si quieren traer también. And so it is so awesome that we Aquí are hay 4. celebrating this anniversary, Y es tan maravilloso que estamos celebrando este aniversario, but I know God has so much more planned. pero sé que Dios tiene mucho más planeado. This next year of ministry, I know God has a big plan, Y yo sé que este siguiente año de ministerio Dios tiene un gran plan, but the enemy won't make it easy on us. pero sé que el enemigo no lo va a hacer fácil para nosotros. And so that is why in this message that we have today, Así que por eso en este mensaje que tenemos aquí hoy, I think it's a message that is so important for us as a church today to hear. creo que es un mensaje que es muy importante para nosotros para este año. So let us pray and then let us jump into Así que it. vamos a orar y vamos a saltar a ello. Father God, we just thank you so much for this morning. Querido Dios, te damos tantas gracias por esta We mañana. thank you so much for what you're doing through Iglesia Cristiana Kainos. Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo a través de la Iglesia Cristiana Kainos. I thank you for every single member, every single person that is a part of this church. Te doy gracias, Señor, por cada miembro, cada persona que es parte de esta iglesia. Because this church is not just the pastors, Lord. Porque esta iglesia no es de los pastores. This church is yours. Esta iglesia es tuya, Señor. Each and every member of this church Y cada miembro de esta iglesia is yours. es tuyo, Señor. And so I ask that you continue to use us. Así que te pido, Señor, que nos continúes utilizando, Use us for your glory. utilizando para tu gloria. We love you so much, Lord. Te amamos tanto, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. So we have finally reached the end of our small series here in Daniel. Entonces hemos llegado al final de nuestra pequeña serie de Daniel. And this is the final and probably the most famous story in the whole book. Y esta es la historia final y probablemente la más popular dentro de la Biblia, dentro del libro. When you think of Daniel, what do you think? Cuando piensan en Daniel, ¿en qué se les viene a la mente? Daniel and the lions. Los Yes. leones, Daniel y los leones. So we are in chapter 6 today, Entonces estamos en el capítulo 6, but we of course need a little bit of a recap of how we got here. pero obviamente les voy a dar una pequeña recapitulación de cómo llegamos hasta aquí. Remember, after centuries and centuries of disobeying God, Recordemos que después de siglos y siglos desobedeciendo a Dios ignoring God's warnings that he sent through his prophets, y que el pueblo ignoraba las advertencias de Dios a través de sus profetas, God allowed Judah to be taken into captivity by Babylon. entonces Dios permitió que Judá fuera cautivado nuevamente en esclavitud por los babilonios. God allowed. Dios lo permitió. Not that the plan was messed up. No que el plan se arruinó. Not that God had to figure out something that happened because Babylon did this. No porque que Dios tuvo que descifrar, hacer algo porque Babilonia hizo esto. God allowed it. Dios lo permitió. The city of Jerusalem is destroyed. La ciudad de Jerusalén se había destruido. The temple was destroyed. El templo fue destruido. And this is the sin cycle that we see throughout the whole Bible. Y este es el mismo ciclo que vemos a través de toda la Biblia. God's people sin. El pueblo de Dios pecó. God has to punish them. Dios los castigó. Usually by allowing another tribe, another empire to come and destroy them. Usualmente a través de permitiendo otro imperio venir y destruirlos. And always after many warnings. Y siempre fue a través de muchas advertencias que le había dado. And then God's people repent. Y después el pueblo de Dios se arrepintió. And he saves them. Y Dios los rescató. This happens over and over again in the Bible. Y esto sucede una y otra vez a través de la historia de la Biblia.
And this is why, as a parent or teacher, Y por eso es que como padre y como maestro, discipline has to be rooted in love and not in anger. pienso que la disciplina tiene que estar siempre enraizada en el amor y no en la ira. God punished them Dios los castigó out of love por amor, so that they would repent. para que ellos se pudieran arrepentir. That was the whole reason behind the punishment. Esa fue la razón detrás del por qué este castigo. The whole point of punishment is so that we repent. El motivo del castigo es para que nosotros nos podamos arrepentir. And so the entire tribe of Judah was punished. Entonces toda la tribu de Judá fue castigada. And this included some faithful men such as Daniel Y esto incluyó personas fieles como Daniel and his friends Shadrach, Meshach, and Abednego. y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. God promised, though, that after 70 years, he would allow his people to return to the promised land. Dios les prometió que después de 70 años les iba a permitir poder llegar a la tierra prometida. The land that he had promised to Abraham. La tierra que les había prometido a Abraham. The land that Moses had led them to. La tierra a la que Moisés los había guiado. But Daniel was taken from his home. Pero Daniel fue tomado desde su casa And put in Babylon. y fue puesto en Babilonia. Now remember, Babylon was a real city. Recordemos que Babilonia fue una ciudad real, A beautiful city. una ciudad bella, Covered in gold. cubierta de oro, Found in modern day Iraq. y que se encuentra hoy en día es conocida como Irak. But the Bible refers to Babylon in another way. Pero la Biblia se refiere a Babilonia también de otra manera. Babylon is the kingdom built in opposition to God. Babilonia fue un reinado construido en oposición a Dios, Independent of God. independiente de Dios. The kingdom where man is in charge and man is at the center. El reino donde el hombre está a cargo y el hombre está en el centro. And as Daniel was taken from his home Y así como Daniel fue quitado de su hogar and forced to live in a man-centered, ungodly place, y fue forzado a vivir en un lugar centrado en el hombre y lejos de Dios, we have been forced to do the same. nosotros hemos sido forzados a hacer lo mismo. When we give our lives over to Jesus Christ, Cuando nosotros damos nuestra vida a Jesucristo, we are born again. nosotros nacemos nuevamente. And this home, this world is no longer our home. Y este lugar ya no se vuelve nuestra casa, nuestro hogar. Philippians 3 verses 20 to 21 says, "But our citizenship is in heaven. From it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, Filipenses 3, versículo 20 y 21 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, who will transform our lowly body to be like his glorious body, but the power that enables him even to subject all things to himself." Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Now, I will be the first to admit that we live in a very different situation than Daniel lived in. Yo sería el primero en admitir que vivimos una situación totalmente distinta a la que Daniel vivió. We live here in this part of the world with religious freedoms that has never been seen in history. Y nosotros vivimos aquí con libertades religiosas que jamás hemos visto a través de la historia. But we also live in a world that is not following God, Pero también vivimos en un mundo que no está siguiendo a Dios. but rather following man's desires. Pero en vez de seguir los deseos del hombre, The world is following man's desires. el mundo está siguiendo los deseos del hombre. And so the question from the life of Daniel that we need to ask ourselves Entonces la pregunta de la vida de Daniel que necesitamos hacernos nosotros mismos is, what does faithfulness to God look like in a secular world controlled by secular powers at war with the gospel? es la siguiente: ¿qué aspecto tiene la fidelidad a Dios en un mundo secular controlado por poderes seculares en guerra contra el evangelio? Now, I think if we could summarize one piece of advice on how to be faithful to God in the secular world, Entonces, si nosotros pudiéramos resumir un pedazo de consejo de cómo vivir fieles a Dios en un mundo secular,
from this chapter, from this entire book, de este capítulo, de todo este libro de Daniel, I think it would be the word courage. creo que sería la palabra valentía. The dictionary defines courage as firmness of mind. El diccionario define la palabra coraje o valentía, ¿verdad?, como firmeza en la mente. And firmness of mind and will in the face of danger or extreme difficulty. Firmeza, dice, de la mente y de la voluntad cuando nos enfrentamos a peligros y dificultades. So let's see what courage looked like in the life of Daniel. Entonces miremos qué significa coraje en la vida de Daniel. Daniel chapter 6 verses 1 through 3. Daniel capítulo 6 versículo 1 al 3. Now it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. And over them 3 high officials, of whom Daniel was one, to whom these satraps would give account, so that the king might suffer no loss. Y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Now, we remember from last week that 70 years has passed since Daniel 1. Y recordemos que han pasado 70 años desde Daniel capítulo 1 hasta este momento. The 70 years that God promised to Judah that they would be in captivity has passed. 70 años que Dios le había dicho a Judá que iba a estar en cautividad habían pasado ya. And the Babylonian kingdom was brought to an end. Y el imperio babilonio llegó a su fin. They were brought to an end by the Persians and the Medes. Llegó a su fin por los persas y por los menes. Now, Nebuchadnezzar's son was king at this time. Entonces, el hijo de Nabucodonosor era el rey en este momento. But his son Belshazzar, the grandson of Nebuchadnezzar, Pero el hijo de Nabucodonosor, o sea, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, was ruling, and he was killed after disrespecting God. él estaba reinando y fue asesinado después de haber faltado el respeto a Dios. Then the Persians and the Medes took over, and the Persian king let the Jews return to their promised land. Entonces los persas y los menés tomaron el control, ¿verdad? And they let the Jews return to the promised land. Y permitieron que los judíos volvieran a regresar a la tierra prometida. But those that didn't want to make the difficult journey, like Daniel, stayed. Pero aquellos que no querían hacer este viaje muy difícil hasta la tierra prometida, como Daniel, se quedaron. You gotta remember, Daniel was probably about 85 years old at this time. Y recordemos que Daniel ya tenía como 85 años de edad en este momento. But God promised through the prophet Isaiah 200 years before this that this would happen. Pero Dios le había prometido a través de Isaías, del profeta Isaías, que todo esto iba a suceder. And he told them exactly how it would happen and by which king would let them go. Y él les había dicho exactamente cómo iba a suceder y por medio de qué rey los iba a dejar ir. Isaiah chapter 44 verses 24 through 28. Aquí está, miren, en Isaías capítulo 44, versículo 24 al 28. Thus says the Lord your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Who frustrates the signs of liars and who makes fools of diviners, who turns wise men back and makes their knowledge foolish. Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad.
who confirms the word of his servant, who fulfills the counsel of his messengers, who says of Jerusalem, she shall be inhabited, and of the cities of Judah, they shall be built, and I will raise up from their ruins. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Who says to the deep, be dry, I will dry up your rivers. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall fulfill all my purpose, saying of Jerusalem, she shall be built, and of the temple your foundations shall be laid. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Okay, this is Isaiah writing this 200 years before the return. Esto fue Isaías escribiendo esto 200 años antes del regreso del pueblo judío. 200 years before Babylon was destroyed. 200 años antes de que Babilonia fuera destruida. And then in Ezra chapter 1, we see exactly how it unfolded. Y en Esdras capítulo 1 vemos lo mismo exactamente cómo se desarrolló esta historia. In the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdoms and also put it into writing. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Thus says Cyrus, the king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Whoever is among you of all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. And let each survivor in whatever place he sojourns be assisted by the men of his place with silver and gold, with goods and with beasts, besides free will offerings from the house of God that is in Jerusalem. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Then rose up the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, everyone whose spirit God had stirred to go up to rebuild the house of the Lord that is in Jerusalem. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. And all who were about them aided them with vessels of silver, with gold, with goods, with beasts, with costly wares, besides all that was freely offered. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Cyrus the king also brought out the vessels of the house of the Lord that Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and placed them in the house of his gods. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. These same things, these same vessels that Belshazzar was using in chapter 5. Son estos mismos utensilios que Belsasar había estado utilizando en el capítulo 5 que estudiamos. Now I promise we're going to get back to Daniel 6 here in a second. Y ya vamos a regresar, les prometo, al capítulo 6 de Daniel ahorita. But there's a point that I want us to see, and it all connects. Pero hay un punto que quiero que veamos y que vean cómo se conecta todo. First, did you notice something strange there? Primero, ¿notaron algo extraño en esta lectura? Isaiah talks about Cyrus. Ezra talks about Cyrus. Isaías habla de Ciro, ¿verdad? Y también aquí Esdras habla de un rey Ciro.
But in Daniel chapter 1, we read about the king Darius. Pero en capítulo 1 de Verse 1, sorry. versículo 1 del capítulo 6 de Daniel, vemos que Daniel menciona al rey Darío. Remember, it was the Persians and the Medes. Recordemos que eran los persas y los meneses. There was two different kings. Habían dos reyes diferentes en ese momento. The Persian king was the one that God used to send his people back to the promised land. El rey persa era uno que Dios utilizó para mandar a su pueblo de regreso a la tierra prometida. And the Median king was the king that was there in the former Babylonian capital with Daniel. Y el otro rey era alguien que había mandado, ¿verdad? Que era el rey de los menes a través de la capital de Babilonia. Because if you remember the dream that Nebuchadnezzar had, Porque si recuerdan el sueño que Nabucodonosor había tenido, the next empire that came after him was made of two different elements. el siguiente imperio que iba a venir después de él estaba formado de dos elementos. And this is very important because sometimes people will use this to say, again, the Bible is wrong. It talks about two different kings. Y les menciono esto porque es muy importante saberlo, porque van a venir personas diciéndole a ustedes, no, la Biblia se equivoca porque habían otros nombres de otros reyes ahí. But to defeat the Babylonians, two empires had to come together and work as one. Pero para poder vencer a los babilonios, dos reinados tuvieron que unirse para vencerlos y convertirse en un solo reinado. Now, Daniel has continued to be faithful to God Entonces Daniel, ante todo esto, siguió siendo fiel a Dios. and his new earthly king. Incluso hacia su nuevo rey terrenal. The king recognizes the excellent spirit that is in this old man, Daniel. El rey reconoció este espíritu excelente que tenía este anciano Daniel, That is now probably around 85 years old. que ya tenía alrededor de 85 años, And he looks to put Daniel over the entire kingdom. y empezó a ver a Daniel sobre todo el reinado que tenía. Can we just stop for a moment and imagine the good that God could do through a godly, faithful man over an entire kingdom? Entonces podemos detenernos y analizar todo lo maravilloso que Dios puede hacer a través de un hombre fiel hacia todo un reino entero. Can we just imagine how huge that would be for the kingdom of God? ¿Se imaginan qué increíblemente grande es eso para el reino de Dios? It's huge. Es increíble, es grande. So we should not be surprised that Satan began to work against this. Entonces no deberíamos de sorprendernos que Satanás iba a empezar a trabajar en contra de él. Stirring up jealousy in the hearts of the governors and the other satraps. Empezaba a levantar sentimientos de celos y envidias a través de los otros reyes y de los sátrapas. Daniel 6 verses 4 through 9. Daniel capítulo 6 versículo 4 al 9. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could not find ground for complaint or any fault, because he was faithful, and no error or fault was found in him. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Then these men said, "We shall not find any ground for complaint against Daniel unless we find it in connection with the law of his God." Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Then these high officials and satraps came by the agreement to the king and said to him, "O King Darius, live forever." Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. All the high officials of the kingdom, the prefects, the satraps, the counselors, and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, los consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad.
Now, O king, establish the injunction, sign the document, so that it cannot be changed, according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Therefore, King Darius signed the document and injunction. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Satan and his demons are created beings. Satanás y sus demonios son seres creativos. Creados, son seres creados. Satan is not God. Satanás no es ningún Dios. He is not all powerful. Él no es todopoderoso. He is not all present. Él no es omnipresente. He is not all knowing. Él no es omnisciente. He cannot stop Daniel himself. Satanás no podía parar a Daniel. He cannot stop you in ministry and working for the kingdom of God. Él no puede detenerlos a que ustedes trabajen en el ministerio y en lo que Dios está haciendo. He does not have that power. Porque Satanás no tiene ese poder. But he can convince others to stop you. Pero sí puede convencer a otras personas para detenerlos a ustedes. Jesus tells us this about Satan in John chapter 8 verse 44. Jesús nos dice esto acerca de Satanás en San Juan capítulo 4:44. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Satan is the father of lies. Satanás es el padre de la mentira. And so what he does in our own lives and what he does in the lives of others Entonces lo que hace en nuestra propia vida y en la vida de los demás is plant lies. es plantar mentiras. Sometimes he lies to us just like he did to Adam and Eve. Algunas veces nos miente a nosotros mismos como lo hizo con Adán y Eva. Surely you won't die. No vas a morir. He tells us just to do that sin. No one will know. Haz este pecado, nadie se va a dar cuenta. It won't hurt anyone. No va a herir a nadie. It's just a little weed. Solo es una pequeña mala hierba. You're just a little drunk. It's fine. Solo estás un poquito ebrio, está bien. It's just a little bit of porn. I'm not going to get addicted to it. Solo es un poquito de pornografía, no te vas a volver adicto. It's fine. It doesn't hurt anybody. Está bien, eso no hiere a nadie. He tells us, sure, you sinned, you messed up, Y él nos dice, sí, es cierto, te equivocaste. but at least you aren't as bad as them over there. Y después les dice, por lo menos no son tan malos como los otros. Or he tells us, that person, they're lost. Oh. Don't forgive them. O les dice, esas personas están perdidas, no los perdones. Don't care for them. No te preocupes por ellos ya. Don't worry about their salvation. No te preocupes por su salvación ya. Satan has so many lies, Satanás tiene tantas mentiras and he uses them to stir up jealousy in us. y las utiliza para revolver celos en nosotros. Envy and anger to move us so that we act wrongly. Envidias, ¿verdad? Enojos para movernos, para poder actuar de manera equívoca. That is what Satan did in these other rulers. Eso es lo que Satanás hizo con todos estos otros administradores. He used lies to stir them up against Daniel. Satanás les dio mentiras para poder hacer estas cosas en contra de Daniel, To make them jealous of Daniel. para hacerlos celosos en contra de Daniel, Using sins that were already present in them, utilizando pecados que ya estaban presentes en el corazón de ellos, but stirring them up. pero simplemente revolviéndoselos. Now, Satan cannot make us sin. Ahora, déjenme dejarles bien claro algo. Satanás no nos puede hacer pecar. That is on us. Eso es nuestra responsabilidad. We cannot blame Satan for our own sin. No podemos culpar a Satanás de nuestro propio pecado.
but he lies. pero Él nos miente He stirs up our emotions. y Él revuelve nuestras emociones. And when these lies stir up our emotions, Y cuando estas mentiras revuelven nuestras emociones, they make us conspire against the kingdom of God. nos hacen conspirar en contra del reino de Dios. Whether it means hurting ourselves in sin Ya sea hiriéndonos a nosotros mismos a través del pecado or hurting others o hiriendo a los demás by repeating these lies. al repetir estas mentiras. Satan's goal is to destroy God's kingdom, El objetivo de Satanás es destruir el reino de Dios. and lies are his weapon. Y las mentiras es su herramienta, es su arma. So these other governors were fed lies by Satan, Entonces todos estos otros gobernadores alimentaron las mentiras que Satanás les dio. they were made jealous of Daniel, Se volvieron celosos en contra de Daniel. and so they made a plan. Entonces hicieron un plan. They knew that Daniel faithfully prayed every single day to God, Ellos sabían que Daniel oraba fielmente cada día hacia Dios. and so they made this plan that anyone who prayed to any other god except Darius the king Entonces hicieron este plan que cualquiera que hiciera adorar a otro Dios que no fuera a ese rey, they would be fed to the lions. le iban a tirar al calabozo de los leones, And al pozo. the king was filled with pride, Y el rey, que estaba lleno de orgullo, agreed to this, estuvo de acuerdo a esto, not thinking of what would happen. no pensando en qué podía suceder. Daniel 6:10. Y vemos en Daniel capítulo 6 versículo 10. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Now, I think this is a verse that we often miss in this story. Yo creo que este es un versículo que naturalmente lo omitimos de esta historia. We just kind of read it and fly by it. Normalmente pasamos, lo leemos rápidamente y lo pasamos. But Daniel knew that the document had been signed. Pero aquí Daniel ya sabía que este decreto había sido aprobado. He went to his room where his window was open for everyone to see. Él se fue a su dormitorio donde la ventana estaba abierta y todos se daban cuenta de lo que hacía. And he got down on his knees to pray to God 3 times a day. Y ahí dice, él se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios 3 veces al día. Daniel didn't secretly go into a different room to pray. Él no se escondió secretamente en otro dormitorio a orar. He didn't close the curtains so no one could see him. No cerró sus cortinas para que nadie lo viera. Daniel boldly prayed in front of his window so everybody could see. Pero Daniel valientemente oró enfrente a su ventana, aunque todos lo vieran, Knowing the consequences. sabiendo las consecuencias que le podía traer, Knowing that the document had been signed. sabiendo de que un decreto había sido emitido. This is courage. Esto es valentía. But I think we often define courage as a single act, like an act of bravery. Y normalmente nosotros pensamos en la valentía como un acto único, es decir, un acto de valentía que hicimos. I want to give us 3 examples to show you that courage is not a single act. Déjenme decirles 3 ejemplos donde demuestra que la valentía no es un acto de una vez. September 11th, 2001. El 11 de septiembre del 2001, Islamic extremists hijacked 4 planes and flew 2 of them into the World Trade Center in New York City. los islamitas extremistas secuestraron 4 aviones y 2 los estrellaron en las Torres Gemelas. The building was on fire. El edificio se incendió en llamas. Thousands died. Miles de personas murieron. The building was going to fall any minute, El edificio iba a caer en cualquier momento, and firefighters ran in to save as many people as possible. pero los bomberos corrieron a entrar al edificio para salvar tantos como pudieran salvar. A total of 340 firefighters and police officers died that day trying to save people. Murieron un total de 345 bomberos y policías tratando de salvar a más personas ese día.
They did this in what we call an act of bravery. Ellos lo hicieron en lo que llamamos un acto de valentía. Number 2, Desmond Doss. El número 2, Desmond Doss Desmond Doss, así se llama él. was drafted into the U.S. Army during World War II. Él fue Drafted. él fue reclutado en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. But he had a religious objection to use weapons. Pero él tenía objeciones religiosas donde él no podía utilizar armas. After many trials and tribulations, Y después de muchas dificultades y tribulaciones, he was able to serve in the army without a weapon as a medic. él pudo servir en el ejército sin ninguna arma a su poder. He was serving as a field medic in Okinawa in Japan. Él pudo como un paramédico en Okinawa. Okinawa, en Japón, When his unit was attacked from a cliff. cuando de repente su unidad fue atacada desde un cerro It was cutting down almost every single man in his unit. y mató a casi todos los hombres dentro de su unidad. And he quickly rigged a stretcher up using some ropes. Y fácilmente, rápidamente él empezó a reestructurar su unidad usando unos lazos And making some pulleys, and he was able to lower it down. y pudo, entonces su unidad se iba a caer sobre un acantilado y él pudo hacer con lazos para que pudiera bajar suavemente el vehículo y no se pudiera simplemente caer y destruir. Then all by himself, while bullets were still raining down on him, Y lo hizo todo por sí mismo mientras las balas todavía sonaban tratando de derribarlos a ellos. he retrieved each soldier in his unit one at a time. Y empezó a tratar, no mató a todos los soldados, dice, pero estaban heridos. Él empezó a tratar a cada uno de los soldados individualmente And lowered them to safety. y los llevó hacia abajo, hacia un lugar seguro. President Truman, when he was given the Medal of Honor, said that he saved 75 men that day. El presidente Truman, cuando empezó a dar una medalla de honor, le dijo que él salvó en ese día a 75 hombres. But that was just one instance of astonishing bravery and self-sacrifice that Doss displayed. Y ese fue, ¿verdad?, un incidente donde él pudo mostrar su valentía. One of several throughout his military service. Uno de tantos a través de su historia en el ejército. A movie was made about his life in 2016. It was called Hacksaw Ridge. Y de hecho hubo una película hecha que fue realizada en honor a él en 2016. And photo 3. Y la foto número 3. For 3 months in 1989, students protested in Beijing, China. Por 3 meses en 1999 los estudiantes estaban protestando en Beijing, China. They were calling for political and economic reform in Tiananmen Square. Ellos estaban tratando de conseguir una reforma política educativa. On the final day of the protest, June 4th, En el último día de la protesta, en junio 4, tanks from the army actually came to disperse the crowd. los tanques del ejército empezaron a venir para poder dispersar toda esta huelga. And on the way to the crowd of students, Pero en el camino, toda esta multitud de estudiantes, the tanks were stopped by one anonymous student who would not let them pass. solamente un estudiante se puso enfrente de los tanques y fue capaz de detener a esos 4 tanques que vemos ahí en la imagen. The thing with these acts of bravery Y lo que sucede con estos actos de valentía, is that they're not mere acts. que no son actos meramente una acción, Rather, courage, bravery is a habit. sino que es un hábito. La valentía y el coraje es un hábito que se desarrolla. And a habit is built on conviction of a certain truth. Y un hábito es construido en las convicciones, en verdades que nosotros creemos. The first responders of 9/11 knew that they were the last hope for thousands of people to survive. Los últimos que respondieron al llamado, los bomberos en el 9/11 de las Torres Gemelas, ellos sabían que tal vez ellos eran la última esperanza para muchas personas ahí. And so they acted boldly, Entonces actuaron en valentía, as they had many times before in emergencies. como ya lo habían hecho tal vez muchos tiempos atrás a través de otras emergencias.
Desmond Doss had a conviction that using weapons was wrong, Desmond, él tenía una convicción de que usar armas estaba mal, but that not helping his country win the war was even more wrong. pero eso no lo detuvo de ayudar a su país cuando estaba la Segunda Guerra y que sabía que también eso estaba mal. This conviction helped Desmond live boldly time and time again. Pero esta convicción de él lo ayudó a vivir de manera valiente año tras año. The protester in Tiananmen Square knew that his country needed a change, El protestante que se detuvo ahí en la huelga con los tanques, él sabía que su país necesitaba un cambio, which led him to act boldly. lo que lo guió a decir, tengo que actuar valientemente. In this very same way, Y de esta misma manera, Daniel held a conviction that there was no other God in heaven except Yahweh. y Daniel sabía que no había otro Dios en los cielos y en la tierra que Jehová. And this belief is what led him to boldly act in confidence. Y esta convicción que Daniel tenía es lo que le causó que él pudiera actuar siempre en valentía, Time and time again, tiempo tras tiempo. including now going to his window and praying so everyone could see. Incluso en este momento donde tenía que orar frente a la ventana y que la gente lo iba a ver. But what was the root of this confidence, especially now at 85 years old? Pero ¿cuál es la raíz de esta confianza que él tenía, especialmente a los 85 años de edad? Well, first, remember all the miracles that Daniel has witnessed so far. Recordemos todos los milagros que Daniel ya había escrito al final, desde antes de este capítulo final. He obeyed the dietary restrictions in the law of Moses, and God honored him. Él obedeció las restricciones dietéticas que habían dado en la ley de Moisés y Dios lo honró por ello. When the king had a dream and all the wise men couldn't figure it out, Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y todos los sabios no podían saber qué significaba ese sueño, Daniel prayed and God revealed the dream and its meaning to him. Daniel oró y Dios le reveló el sueño y su significado. Then when Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow down to the statue of the king, También Daniel vio cuando Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron a arrodillarse ante el rey, God sent an angel to save them. ante la estatua del rey. El Dios mandó un ángel a salvarlos. When Nebuchadnezzar refused to make God the king of his life, Cuando Nabucodonosor se rehusó a hacer que Dios fuera el Dios de su vida, Daniel witnessed how he went insane for a perfect amount of time until he made God the king of his life. Daniel fue testigo de cómo Nabucodonosor cambió y realmente aceptó a Dios como Dios por bastante tiempo, ¿verdad? Hasta que vino otra vez la caída. Daniel had witnessed so many miracles in his life. Pero Daniel ya había sido testigo de muchos milagros en su vida. But remember what we talked about at the beginning here. Pero recordemos lo que ya habíamos hablado desde el inicio aquí. God promised Judah that after 70 years he would allow them to return to the promised land. Dios ya le había prometido al pueblo de Judá que iba a regresar después de 70 años a la tierra prometida. That he would allow them to return by this Persian king Cyrus. Que que Dios les iba a permitir regresar a la tierra prometida a través de este rey Ciro. And it was happening. Y estaba ya sucediendo. Daniel recognized God working all around him. Dios reconoció cómo Dios estaba trabajando todo a su alrededor. And Daniel recognized one truth that we as believers have to understand. Y Daniel reconoció una verdad que nosotros como creyentes debemos de aprender a reconocer. God is in control. Dios tiene el control. When the lies of Satan affect our lives or our livelihoods, Cuando las mentiras de Satanás afecten nuestras vidas, when sin comes to destroy what God has said is good, cuando el pecado viene y trata de destruir lo que Dios dijo que era bueno, we must remember God is in control. debemos recordar que Dios tiene el control. When things seem like they are falling apart all around us, Cuando parece que las cosas se están derrumbando a nuestro alrededor, we must remember God is in control. debemos recordar que Dios tiene el control. When death takes a loved one away from us, Cuando la muerte parece que toma parte en nuestra vida, we must remember God is in control. tenemos que recordar que Dios tiene el control. And this fact
Y este hecho that God is always in control de que Dios tiene siempre el control creates a conviction or a faith in us crea una convicción, una fe en nosotros that leads to a habit of courageousness, que empieza a guiarnos a través de un hábito de valentía, a habit of acting boldly for God un hábito en el que empezamos a actuar valientemente para Dios and for the kingdom. y para el reino. The men, of course, see Daniel praying to Yahweh, Entonces obviamente los hombres vieron a Daniel orándole a Jehová and they go to inform the king that Daniel must be thrown into the lion's y de den. acuerdo al decreto sabían que Daniel iba a ser tirado a la fosa de los leones. Then the king, when he heard these words, was much distressed and set his mind to deliver Daniel, and he labored till the sun went down to rescue him. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Then these men came by agreement to the king and said to the king, "Know, O king, that it is a law of the Medes and the Persians that no injunction or ordinance that the king establishes can be changed." Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron y le dijeron: no olvide su majestad que según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Now it seems strange that a king can make a law, but he can't retract it. Entonces era extraño, ¿verdad? Que un rey podía hacer una ley, pero no podía derogarla, quitarla. But remember, two kingdoms, two kings. Pero era porque recordemos que habían dos reinados, dos reyes. And so this was established so that one king couldn't make a law and the other one could retract it. Pero esto estaba establecido entonces porque un rey no podía tener una ley, hacer una ley y después el otro rey querer quitarla, ¿verdad? Para que hubiera paz. Then verse 16 through 23. Y el versículo 16 al 23 dice: Then the king commanded, and Daniel was brought and cast into the den of lions. The king declared to Daniel, "May your God, whom you serve continually, deliver you." El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. And a stone was brought and laid on the mouth of the den. The king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that nothing might be changed concerning Daniel. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Then the king went to his palace and spent the night fasting. No diversions were brought to him, and sleep fled from him. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse el rey, y hasta el sueño se le fue. Then at break of day, the king arose and went to haste to the den of lions. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. And he came near to the den where Daniel was. He cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, "O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions?" Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Then Daniel said to the king, "O king, live forever." Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king, I have done no harm. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel was taken up from the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trusted in his God. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. There's two things from this story I want to leave with you. Hay dos cosas en esta historia que quiero dejar con ustedes. Number one, Número uno, courage in the lion's den comes from consistency in the prayer closet. la valentía en el foso de los leones proviene de una consistencia encerrados en oración. Like I said before, Daniel didn't summon up courage the moment he was thrown into the lion's den.
Como les dije anteriormente, Daniel no es que fue valiente solo en ese momento cuando fue tirado al foso de los leones. His courage was the result of years and years of small, faithful acts of obedience. Su valentía venía de años y años de pequeños actos de obediencia hacia Dios. Patterns he had laid down. Ya eran patrones que él había hecho en su vida. Now, I'm not a prophet, Ahora, yo no soy ningún profeta, but let me make a prophecy. pero déjenme hacerles una profecía. And I think you can take this to the bank. Y creo que se lo pueden llevar esto con ustedes. If you wait until the hour of trial to decide what you're going to do, Si ustedes esperan hasta el momento del juicio para pensar en qué es lo que van a hacer, you will fail. ustedes van a fallar. Do you want to know that you'll have the courage to stand when everyone around you is doing the wrong thing? ¿Ustedes creen que van a tener entonces la valentía de estarse firmes cuando todos a su alrededor están haciendo lo incorrecto? Or do you want to know that you'll have the courage to maintain integrity when the temptation to cheat is overwhelming, is right there in front of you? ¿O creen ustedes que van a poder tener la integridad cuando llegue el momento de poder hacer trampa en el momento que tengan esa tentación frente a ustedes o de engañar? Or do you want to know if you'll have the courage to live out your convictions when everyone around you tells you you're crazy? ¿O creen que van a poder vivir en sus convicciones cuando todos a su alrededor les digan, estás loco por hacer eso? Do you want to know if you'll maintain your faith in a hostile environment? ¿Ustedes creen que van a tener la valentía de mantener su fe durante un ambiente hostil hacia ustedes? I can predict all that. Yo puedo predecir todo eso. I can predict it based on what you're doing right now. Lo puedo predecir basado en lo que tal vez están haciendo ahorita en sus vidas. What you'll do then in times of trial is what you're doing right now. Lo que van a hacer en el momento que tengan una prueba o una tentación es lo que ya están haciendo ahorita. Courage is not something that is just comes up inside of us in the heat of the moment. Porque la valentía no es algo que viene dentro de nosotros en el calor del momento y tratamos de actuar. Courage comes from consistently being in prayer. La valentía proviene de estar consistentemente en oración con Dios. Daniel had already pre-decided he was going to follow God no matter what happened to him. Él ya había decidido, Daniel, que iba a seguir a Dios sin importar lo que le sucediera. And that was demonstrated by regularly meeting with God to pour out all his problems to him. Y eso era demostrado cuando él frecuentemente le llevaba sus problemas a Dios. Decide right now. Y decidía ya en ese momento. Begin to walk with God right now. Comience a caminar entonces con Dios en este momento. And when the hour of temptation comes, Porque cuando venga esa hora de tentación, God will give you all the resources you need to overcome. Dios le va a dar todos los recursos que usted necesita para poder vencerla. Courage is not brought up right when you need it. La valentía no es algo que sale solo cuando creen que la necesitan. Courage comes from prayer. La valentía proviene de la oración, Comes from your relationship with God. proviene de su relación con Dios. And then the second thing I want to leave you with. Y lo segundo con lo que los quiero dejar, Seeing Jesus as the greater Daniel is the strength of courage. ver a Jesús como el gran Daniel es la fuerza de la valentía. One of the mistakes people make with this story is they turn it into a hero's tale. Uno de los errores que la gente comete es que convierten esta historia como un cuento de un héroe. Like when I told you those stories about the firefighters and Desmond Doss, Como cuando les conté las historias de Desmond y de los bomberos. we're a little inspired, like, oh man, that's really cool. Yo sé que nos inspiramos un poco y dijimos, wow, eso es súper.
The same thing happens with the story of Daniel. Y lo mismo sucede con la historia de Daniel. I don't know how many sermons I've heard that says, "Dare to be Daniel." Y no saben cuántos sermones he escuchado allá afuera donde dicen, atrévete a ser como Daniel. There is certainly much about Daniel's life that we need to try to emulate. Ciertamente hay muchas cosas de Daniel que nosotros podemos aprender, But that's not the main point of this story. pero ese no es el punto principal de esta historia. It's not the main point of any story we find in the Old Testament. No es el punto principal de ninguna historia que vemos en el Antiguo Testamento. Because the Old Testament was not written for us to The Old Testament was not written to give us heroes to try and emulate. Porque el Antiguo Testamento no fue escrito para darnos héroes que nosotros queramos imitar, But rather to show us how much we need a Savior. sino más bien fue escrito para mostrarnos cuánto nosotros necesitamos al Salvador. If you try to copy the example of Daniel Porque si usted trata de copiar el ejemplo de Daniel, or David o de David, or Abraham o de Abraham, or Esther o de Esther, or Ruth, o de Ruth, you will likely be very discouraged with your failure. lo más seguro es que se va a desmotivar, se va a desanimar tanto como va a fallar una y otra vez. That's how it is for me. Así es como es para mí. I love Paul. A mí me encanta Pablo. I try to talk myself up. Yo trato de hablarme a mí mismo. Be like Paul. You can do it. Be Y, courageous. y me digo, quiero ser como Pablo, quiero ser valiente como Pablo. And I might succeed in the moment, Y tal vez en algunos momentos siento que lo consigo, but I usually fall back on my face time and time pero again. usualmente vuelvo y caigo plano en mi cara More- vez tras vez. More discouraged and hopeless than ever. Más desmotivado y desanimado y sin esperanza que nunca antes. But when we see that Daniel story and all the Old Testament stories Pero cuando vemos la historia de Daniel y todas las historias del Antiguo Testamento, is not to give us a hero, no es para darnos un héroe, but to point us to Jesus, sino que es para apuntarnos a Jesús. the story takes on a whole new meaning. Y cuando nos apunta a Jesús, toda esta historia tiene todo un nuevo significado para nuestra vida. You see, there's a lot of parallels between what Daniel went through and what Jesus went through. Hay bastantes paralelos en lo que Daniel vivió y lo que Jesús vivió. Think of this. Piensen de esta manera. Both Daniel and Jesus are pictures of innocence. Ambos, Daniel y Jesús, son imágenes de la inocencia. Daniel is one of three men Daniel era uno de tres that in the Old Testament that there was no mention of any flaw of them. Era uno de tres hombres en todo el Antiguo Testamento que se menciona que no tuvo ningún error en su vida. The prophet Ezekiel says Daniel is one of the three most righteous people to ever live. El profeta Ezequiel dice que Daniel fue uno de los tres hombres más justos que vivió. Now, Jesus, of course, lived totally without sin. Obviamente Jesús fue el único que vivió sin pecado. There was no impure thought or motive ever in his head. No hubo ningún pensamiento impuro o motivo en la cabeza de Jesús. Both Daniel and Jesus had people plotting against them. ¿Verdad? Ambos, Jesús y Daniel, tuvieron personas que se revolvieron en contra de ellos. Both Daniel and Jesus had the judge over them say that they were innocent. Ambos, Jesús y Daniel, fueron juzgados para poder demostrar que eran a pesar de que eran inocentes. Both Daniel and Jesus were thrown into a pit and the entrance was covered with a stone. Ambos, Jesús y Daniel, fueron tirados, encerrados en una cueva donde fue cerrada con una piedra. Both Daniel and Jesus had loving friends run to them the next morning. Ambos, Jesús y Daniel, tuvieron amigos que lo amaban y que fueron corriendo para ver cómo estaba el siguiente día. Both Daniel and Jesus walked out of that tomb alive. Ambos, Daniel y Jesús, salieron vivos de ese foso, vivos. And both Daniel and Jesus, after all this, Y ambos, Daniel y Jesús, después de todo esto, were raised as second in command over their kingdoms. fueron levantados como segundos en comando de todo el reino. Daniel under Darius Daniel fue levantado a la par de Darío, del rey Darío, and Jesus under God the Father. y Jesús a la par, a la diestra del Padre de los cielos. Now we do a disservice to the story Y lo hacemos como para el servicio de esta historia,
when we reduce it to a little children's story about being brave. Cuando nosotros lo arruinamos, cuando lo reducimos a una pequeña historia para los niños de valentía. Because we have this fun little image of this young man Daniel down with these little kittens. Porque tenemos esta historia divertida donde Daniel, ¿verdad?, está jugando con los pequeños gatitos leones. But make no mistake, this is no children's tale. Pero no se equivoquen, realmente esta no es una historia de niños. The only reason we think about this way is because we don't live in a place where we're terrified of lions. La única razón por la que no pensamos de esta manera es porque no vivimos en un lugar donde estamos temiendo a los leones, porque los tenemos ahí cerca. Last night I was researching a bit about lions, Anoche yo estaba haciendo una pequeña investigación acerca de los leones, about how they kill their prey, acerca de cómo ellos matan a sus presas, how they stalk their prey, cómo empiezan a acechar a su presa and then break their necks, y después los agarran y les quiebran su cuello, open their chests up. abren su pecho. You see, Psalm 22 says that on the cross, En Salmos 22 habla que en la cruz Jesus was thrown to the lions of judgment. Jesús fue tirado, dice, a los leones del juicio. They circled him, they taunted him, Es decir, si se pusieron a su alrededor, lo acecharon and they tore him apart. y lo torturaron, dice, lo inmolaron. Jesus was far more innocent than Daniel ever was. Jesús fue mucho más inocente de lo que tal vez Daniel pudo haber sido. But the lions tore him apart. Pero los leones lo destrozaron. Unlike with Daniel, Pero a diferencia de Daniel, no angel came to stand by him and shut the lion's mouth. no vino ningún ángel y defendió a Jesús y cerró la boca de los leones. There's a quote I want to read here from Sally Lloyd Jones. Hay una frase que quiero leerles aquí de Sally Jones. And it's big, so I'm going to read it all in English, then there's going to be another one. in Es Spanish. grande, así que lo voy a leer primero en inglés y después en español. Jesus was left in the blackness, utterly alone and abandoned by God, suffering the fate that we, the guilty ones, deserved. God did not shut the mouths of Jesus' lions like he did Daniel's. He let them tear him apart. His body was left entombed in the icy grip of death for 3 days before the angel finally came to roll away his stone. When Daniel came forth from the lion's den, he came out alone, and no one else was saved by God's deliverance of him. When Jesus came forth from the tomb, he came out as the head of a mighty company of people who have been redeemed from the pit through his death. Because of the work of Christ on behalf of his people, the divine judge says, "Not guilty, you may go free." Jesús fue dejado en la negrura completamente solo y abandonado por Dios, sufriendo el destino que nosotros los culpables merecíamos. Dios no cerró la boca de los leones de Jesús como hizo con la de Daniel. Dejó que lo despedazaran. Su cuerpo quedó sepultado en las heladas garras de la muerte durante 3 días antes de que el ángel viniera por fin a hacer rodar su piedra. Cuando Daniel salió del foso de los leones, salió solo y nadie más fue salvado por la liberación de Dios. Pero cuando Jesús salió de la tumba, salió como la cabeza de una poderosa compañía de personas que han sido redimidas de la fosa a través de su muerte. Por la obra de Cristo en favor de su pueblo, el juez divino dice, inocente, puedes salir libre. So here's the thing. Y esto es el punto de esto. If I know that, Si yo sé esto, if I know that Jesus has taken all the judgment, all the punishment for my sin onto himself, si yo sé que Jesús tomó todo el castigo que yo merecía de la muerte, if I know there is no condemnation for those who are in Christ, si yo sé que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, that means that whatever I am going through right now, eso significa que sea por lo que sea que yo esté pasando en este día, en este momento, whatever it is, cualquier cosa que sea, I can know that God is with me, yo puedo saber que Dios está conmigo, standing beside me. está parado a nuestro lado. Because anything that could have turned God against me, Porque cualquier cosa que podía haber hecho que Dios se volteara de mí, Jesus has removed on the cross. Jesús ya la pagó en la cruz. If God is for me,
Si Dios es hacia mí, está conmigo, who can be against me? ¿quién contra mí? If the Lord is my strength and my shield, Si el Señor es mi fortaleza y mi escudo, my light and my salvation, mi luz y mi salvación, of whom should I be afraid? ¿de quién temeré? I don't have to be afraid of those who can kill my body, No tengo que temer de aquellos que matan a mi cuerpo, que quieren matar a mi cuerpo, because I have a God who can preserve my soul. porque tengo un Dios que puede preservar mi alma. That God is with me no matter what I face. Ese Dios está conmigo sin importar a lo que me enfrente. That God is with me when there's a death of a family member. Ese Dios está conmigo cuando hay una muerte de un familiar mío. When there's illness, when there's cancer, when there's heart attacks. Cuando hay enfermedades, cuando hay cáncer, cuando hay paros cardíacos. God is with me in the pain of betrayal and injustice. Dios está conmigo en el dolor de la traición y de la injusticia. God is with me in every single struggle, Dios está conmigo en cada uno de mis dificultades, every frustration, en cada frustración, every failure that I go through. en cada fallo en el cual yo me enfrento, Promising never to leave me and never to forsake me. prometiéndome que nunca me va a dejar ni nunca me abandonará. Promising to overcome these things through me. Me promete que va a vencer todas estas cosas a través de mí. Greater is he that is in you than anything or anyone in the world. Más grande es aquel que está en nosotros que cualquier cosa y cualquier persona en este mundo. Because I have that God, Y porque yo tengo a ese Dios, I can say that I can walk through the valley of shadow of death. yo puedo decir confiadamente que puedo caminar por la sombra de la muerte y de la oscuridad. I will fear no evil because you are with me. Y que no voy a temer ningún mal porque Él está conmigo. Your rod and your staff comfort me. Porque su vara y su callado me confortan. Knowing that Jesus is whose Daniel's life points to, Y sabiendo que a Jesús es lo que apunta la vida de Daniel, gives me courage to face danger like Daniel me da el ánimo de poder enfrentarme a cosas así como Daniel and to be consistent like Daniel. y ser consistente como Daniel. See, if I just myself try to be brave like Daniel was brave, Si yo con mis propias fuerzas trato de ser valiente como Daniel lo fue, I'm going to fail. voy a fallar. But knowing that Jesus is by my side, Pero sabiendo que Jesús está a mi lado that he has defeated everything, y que Él ya venció todo and the Holy Spirit lives in me, y que el Espíritu Santo vive en mí, I can face anything. yo puedo enfrentarme a lo que sea. So thank God for examples like Daniel, Así que agradezcámosle a Dios por ejemplos como el de Daniel, but worship Jesus, pero adoremos a Jesús, who took your punishment in the lion's den and now promises to preserve you que tomó el castigo, verdad, el foso de los leones para preservar nuestra vida, against any of the lions that you face today. para poder enfrentar a cualquier león que podamos ver en nuestra vida. With Jesus, you can have the courage to face anything. Porque con Jesús podemos tener la valentía de enfrentar lo que sea. And so I want to challenge you all today Así que quiero desafiarlos este día, to make that courage a habit in our lives. hacer la valentía un hábito en sus vidas, Start a daily prayer time. comenzando con un tiempo diario de oración. 5 minutes a day for 21 days. 5 minutos al día por 21 días. And then it'll be harder to stop than it was to start. Entonces después va a ser más difícil detenernos que lo que fue comenzar a hacer ese hábito. Courage is a habit, La valentía es un hábito, but it comes from prayer. pero viene de la It oración, comes from knowing Jesus. vienen de conocer a Jesús. So I'm going to pray now. Así que voy a orar en este momento. And then for our anniversary, we have a special time of communion. Y para nuestro día de aniversario tenemos un tiempo especial de Santa Cena. That is going to be over there in the Mission House kitchen. Va a ser allá, ¿verdad? En la esquina, en la cocina de la casa misionera. So we're going to pray. Así que vamos a orar. We'll all get up and we'll head over there. Nos vamos a levantar y todos nos vamos a dirigir para allá. And then Perla has that ready for us. Y Perla ya tiene ya todo listo para nosotros. Let us pray.
Vamos a orar. Father God, we thank you so much for this message and your word, Querido Dios, te doy tantas gracias por este mensaje y tu palabra, for giving us the courage to stand against any evil, any sin in this world. por darnos la valentía de pararnos firmes ante cualquier pecado y ante cualquier cosa en este mundo. I pray that we would have the courage to stand against the lies of the enemy, Padre, oro para que podamos mantenernos firmes ante las mentiras del enemigo, that we will have the courage to face anything in this world because Jesus is with us. para que podamos mantener la valentía de poder enfrentar cualquier cosa en este mundo porque Jesús está con nosotros, And that we have the courage to pray, y que tengamos la valentía de orar to spend that time with you every day, para poder pasar ese tiempo contigo cada día, to give all our difficulties to you, para darte a ti, Señor, todas nuestras dificultades, to give all the pain to you, para darte, Señor, a ti todo nuestro dolor, so that you can hold us up, para que tú seas el que nos sostenga, so that we have this faith to move. para poder tener esta fe que se mueve. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. We thank you for this church. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. And in your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. We'll see you all over there. Nos vemos allá en la cocina.